Isaías capítulo 3 versículo 9, todos en alta y fuerte voz. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad y damos gracias al Señor. Dios le bendiga de manera especial y a todos mis amigos que han venido hoy, que Dios les bendiga ricamente. ¿Cuántos dicen conmigo? Dios tiene palabra para mí hoy. Tomen asiento y vamos a ir en el nombre de Jesús a oír lo que Dios tiene para nosotros. El texto sagrado que leímos, que ha sido mencionado por el profeta Isaías, en el capítulo 3, versículo 9, me parece sumamente revelador y además tremendamente indicado y apropiado para hablar del tema que estamos hoy tratando, y es sobre el tema de el monstruo desfigurador. Y ya sabemos cuál es ese monstruo desfigurador. El monstruo desfigurador es el monstruo del pecado, el monstruo del pecado. Esa expresión monstruo desfigurador la hemos tomado como prestada, digámoslo así, del nombre que le atribuyeron, o incluso la manera de recordar a una terrible enfermedad que mató literalmente a millones y millones de personas, llamada la viruela, a la cual también le llaman el monstruo desfigurador. A partir de este momento van a pasar por ustedes, quiero que tomen unos segundos para mirar algunas imágenes donde se relaciona incluso los efectos también de este monstruo de enfermedad llamado la viruela en una niña, en el antes y en el después, pero también como el monstruo desfigurador del pecado, con sus diferentes facetas, puede afectar a una persona de una manera terrible, de una manera sumamente impactante. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje de Isaías capítulo 3 versículo 9 es que la Biblia dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Diga conmigo, el pecado se nota aún en el rostro. Miren lo que dice Isaías 3:9, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el aspecto mismo de su rostro los delata, exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. Ahora, a modo de introducción, quiero que también por favor vaya a la Biblia. En Isaías capítulo 1, los versículos 5 y 6, estaremos leyendo ahora. En Isaías capítulo 1, los versículos 5 y 6, donde la palabra del Señor también nos dice algo muy interesante. Si usted lo lee desde el texto 4, usted se dará cuenta cómo el Señor hace alusión a través del profeta al pecado. Y mire cómo describe el asunto del pecado. Yo lo he leído en la versión Reina Valera, pero voy a comenzar ahora leyéndolo en la versión Palabra de Dios para Todos. El texto de Isaías 1, pero para tener un poco de contexto desde el versículo 4 hasta el 6. Dice, ¿qué nación tan pecadora? Digan, pecadora. ¿Qué pueblo tan perverso? Generación mala, hijos depravados como mala semilla, han dejado al Señor, le han faltado al respeto al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada. Mire la visualización del hombre de pecado, cómo se ve el pecado en un sentido espiritual. Dice, tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Están, dice, padeciendo de pies a cabeza, oiga bien, llenos de golpes, moretones y heridas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite.
Tremenda descripción. Digan conmigo, impactante descripción. Desde la planta del pie, dice la otra versión común más usada, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que hablar de este virus mortífero y además destructivo, el monstruo desfigurador del pecado, es algo tan tremendo que aún en un sentido no solo literal desfigura, sino en el sentido espiritual desfigura. Recuerden que todas las consecuencias del pecado incluyen la enfermedad, incluyen el deterioro de nuestro cuerpo, incluyen incluso la muerte y todos los pasos de la muerte. Algunos hablan de los diferentes estados de la muerte que van, alguno de ellos se llama la putrescina, el estado de la putrefacción del cuerpo, y cuando uno puede visualizar lo que es el estado del cuerpo post-mortem, es algo bastante terrible, pero a la vez bastante importante y hace parte de los efectos del pecado, como el cuerpo empieza a inflamarse y es lo que le espera a todo ser humano. Algunos dicen o piensan que con la cremación se libran de los efectos, pero solo lo que hacen es que su cuerpo al final sea cremado y sea desfigurado de una manera terrible a más de 1600 grados de temperatura, y de todas maneras luego los huesos los muelen y al fin y al cabo se desfigura, porque la paga del pecado es desfiguración, la paga del pecado es muerte. Pero hoy tenemos una buena esperanza, y es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor y darle ese aplauso al Rey? Gloria a Dios. Un detalle bien importante es que el pecado desfigura. Hay gente que dice que ciertas cosas al que no lo matan, ¿lo qué? Lo desfiguran. Usted ha oído hablar de algunas cosas que dicen, eso al que no lo mata, lo desfigura. Pero dígale al que está a su lado, el pecado no solo mata, sino que también desfigura. Y puede decirlo al contrario, no solo desfigura, sino que también mata. Así que estamos hablando de algo tremendo. Diga, el pecado desfigura. Y ese es precisamente el monstruo desfigurador. Quiero pedirles que pongan la imagen de esa gran pintura famosa que nos va a conectar exactamente con lo que habíamos hablado. Esta pintura que ustedes pueden observar aquí es la pintura realizada por William Blake de Reino Unido. La pintura fue llamada Nabucodonosor, el monstruo humano, y allí está representando a un esclavo de las pasiones más bajas de la humanidad. Lo que William Blake quiere representar a través de esta famosísima pintura es precisamente cómo el ser humano, a causa de ser esclavo de la carne, de las bajas pasiones, de lo que la Biblia le llama la concupiscencia, de la depravación, del pecado, de las tendencias pecaminosas, puede llegar a convertirse en un monstruo. Incluso si usted ha escuchado normalmente a todas estas personas que cometen ciertos crímenes, ciertos delitos, algunos de ellos le llegan a llamar monstruos, la bestia, el monstruo. Algunos, por ejemplo, pueden saber o han oído del famoso monstruo de los Andes, un terrible violador, y así sucesivamente. Cada tipo de persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, algunos le han llamado monstruos. Pero hoy quiero ir un poco más allá y decirle que delante de Dios, si alguien no está bajo los efectos de la redención y de la regeneración, todos se ven como monstruos delante del Señor, porque han perdido la imagen y la semejanza del Señor. No hay nada más hermoso que la imagen, la manera de ser, la semejanza, la manera de actuar del Señor. Pero cuando alguien pierde la relación con Él y hay una separación, una ruptura, una división entre Dios y los hombres, esto lleva al hombre a una desfiguración, de manera que espiritualmente, como decían
los pasajes de Isaías, aún su rostro los delata, testifica contra ellos. Y no solo eso, sino que también las Sagradas Escrituras nos muestran que se ven como con hinchazón y como con podrida llaga. Por esa razón damos gloria y damos gracias a Cristo Jesús por su obra redentora y regeneradora, porque ella es la que nos vuelve imagen, aleluya, la imagen del Salvador, del hombre perfecto, Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, dicho esto, me ha impactado tanto que leer los pasajes de Daniel desde el capítulo 1, especialmente hasta el capítulo 4, nos habla de muchos aspectos bastante sobresalientes. Pero uno de los personajes que aparece ahí en el escenario se llama Nabucodonosor. Y es muy tremendo que este rey, este personaje del que estamos hablando, ya hablamos de él, 8 características terribles. Hoy ahondaremos en este personaje. Es tan llamativo el pasaje bíblico. A este rey yo le he llamado el rey de los sueños, porque en el capítulo 2 del libro de Daniel se nos habla de cómo este rey soñó con una estatua, con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido, representando, como bien sabemos, a potencias mundiales, comenzando con la cabeza de oro. Babilonia representa a Nabucodonosor, el mayor. Pecho y brazos de plata nos habla de los medos persas, un reino menor que el anterior. Vientre y muslos de bronce representa a los griegos. Piernas de hierro representa a Roma, y pies de hierro y barro cocido al gobierno del anticristo. Esto es tan impactante que el sueño de este hombre en el capítulo 2 nos habla de un sueño profético. Digan, profético. Y eso que este era un pervertido, es decir, Dios no le dio a él ni le recordó el sueño. Realmente él se olvidó del sueño, y sabemos que Dios le dio a Daniel no solo la interpretación del sueño, sino la revelación del sueño, que es dos cosas diferentes. No solamente lo interpretó, sino que le reveló qué era lo que había soñado. Pero en el capítulo 4, él hace o tiene más bien un sueño, al cual le he llamado el sueño del árbol grande. Interesantemente, tanto en el primer sueño como en este, Nabucodonosor se ve representado. En este caso, él contó el sueño, pero nadie pudo interpretarlo excepto Daniel. Y como dice la Biblia, el árbol grande, frondoso, fructífero, representa a Nabucodonosor. La Biblia habla de que un mensajero, un vigilante, un santo, es decir, un ser angelical, gritó que el árbol debía ser talado, excepto las raíces, y que no se cortase la base de ellas, que se dejase una base allí. Dice la Biblia que él sería, en Daniel 4:29, dice que sería expulsado de la sociedad humana y que vivirá en el campo con los animales y comerá pasto como ganado. Rocío del cielo lo mojará durante 7 años o 7 tiempos, o sea, 7 periodos de tiempos. Y la Biblia dice que finalmente se cumplió el sueño 12 meses o un año más tarde de su advertencia. Es decir, a él le advirtieron para que se arrepintiese. Daniel le aconsejó que lo haga, pero aún así el hombre rebelde, como todo el hombre rebelde, no hizo caso a la voz de Dios. Hizo caso omiso a la voz de Dios. Ahora, esta escena es tan impactante que no solamente a un pintor famoso lo llevó a plasmar este escenario o esta escena, sino que también poetas han escrito al respecto. Por ejemplo, un español, poeta, Manuel del Palacio, escribió un poema que me pareció magnífico y además corto, pero además sumamente elaborado, y lo tituló Nabucodonosor. El poema Nabucodonosor de Manuel del Palacio dice: de Babilonia, monarca omnipotente, creyó del mundo antiguo ser el dueño, y por lograr su temerario empeño, no soy rey, que soy Dios, gritó demente. Oh polvo que animé, dijo doliente el gran Jehová, mirándole con ceño, pues más que humano te juzgaste en sueño, menos que humano te hallará la gente. El regio manto que en sus hombros pesa, cayó dejando ver la piel oscura. Donde el áspero vello hizo presa, inclinó la cerviz con amargura.
y mordiendo al pasar la hierba espesa, bramando se alejó por la llanura. Tremendo eso. Estas palabras que también pintan una escena me sirven hoy como introducción a lo que quiero narrar a través de las Sagradas Escrituras. Y gracias a Dios por Manuel del Palacio, porque estaba pensando hacer un soneto para poder describir esto, porque al hacer una poesía usted puede describirlo también en palabras de una manera tan impresionante. Ahora, el monstruo del pecado, según la Biblia, desfigura al pecador. Y para conectarnos con lo que hablamos en el mensaje anterior y dejar hoy sentado lo que Dios quiere hablar al corazón, es que a causa de sus características pecaminosas, Nabucodonosor fue desfigurado totalmente. Diga, desfigurado totalmente. Y miren esto, Nabucodonosor entonces, según la Escritura, en Daniel 4, del 4 al 18, tuvo un sueño profético, tuvo un sueño impactante, un sueño sumamente diciente y revelador a la vez. Este sueño de parte de Dios aterraba profundamente a Nabucodonosor, donde soñaba un árbol grande que lo representaba y por medio del cual se le advertía del terrible proceso que tendría que vivir. Ahora, un detalle muy importante es que en Daniel capítulo 4, versículos 15 al 16, en la Nueva Versión Internacional, nos relata que luego de que se derribara el árbol simbólico en el sueño profético que representaba a la persona de Nabucodonosor, el texto dice: pero dejen enterrados el tronco y las raíces, sujétenlos con hierro y bronce entre la hierba del campo, dejen que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Esta era la profecía a través del sueño. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Esta es literalmente, digan conmigo, la sentencia profética. Porque recuerden que el pecado ocasiona una sentencia, Hay maldiciones causadas por el pecado. Más adelante se relata el cumplimiento. En Daniel capítulo 4, versículos 31 al 33, la Biblia muestra que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Oiga bien, un año después, 12 meses después de ser advertido, él seguía ufanándose, seguía exaltándose y diciendo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder, con mi fuerza. Y dice que aún él estaba hablando y vino una voz del cielo que decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Yo creo a eso. Él tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Incluso una de las cosas que más me llama la atención es que dice que Él se lo da al más bajo de los hombres. Por eso generalmente quedan en las presidencias y en los gobiernos la gente más baja, más ruin, los peores entre los peores. Y lo dice la Biblia, que Dios permite que queden allí en los más bajos. Algunos piensan, incluso algunos dicen: oh, pero oramos y Dios permitió. Pero la Biblia se cumple cuando dice que Dios permite que se queden allí aún los más bajos, más ruines, más depravados, más inmorales de los hombres. Una de las cosas que me llama la atención es que dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Ahí está esa figura representativa. Su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila
y sus uñas como las de las aves. Por eso retorno a la frase del poeta Manuel del Palacio cuando dijo: donde el áspero vello hizo su presa, inclinó la cerviz con amargura, y mordiendo al pasar la hierba espesa, bramando se alejó por la llanura. Lo describe literalmente como una bestia terrible. Y una cosa interesante aquí, detrás de todo esto, es que la Biblia describe con lujo de detalles cómo fue la desfiguración de aquel personaje, que ya era un monstruo por dentro y reflejaba en su rostro muchas veces su monstruosidad, porque la Biblia dice que su rostro se demudaba cuando se llenaba de ira, cuando decía calienten 7 veces más el horno, cuando él se llenaba de furia. Era un hombre cuyo rostro cambiaba, porque era prácticamente una furia animal y diabólica. Pero ahora ya la Biblia nos describe que pasó de lo interno, de lo espiritual, a verse deformado literalmente. Incluso el texto sagrado, en tan pocas pero magistrales palabras, nos describe que el pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Algunos expertos apuntan a que su maldición implicaba lo que los psicólogos le llaman histerismo. Sufría de histerismo, es decir, ese nerviosismo y esa ira que pasaba de un momento a estar tranquilo y al otro momento como un loco agresivo. Era un ser que sufría de eso. Pero también los psiquiatras le han llamado a este fenómeno, algunos le llaman licantropía, pero yo lo veo más por el lado de algo que se llama la boantropía. La boantropía. ¿Por qué? Porque cuando lo miramos y analizamos la licantropía con la boantropía, la licantropía es lo que hace que una persona caiga en un nivel de locura, literalmente en un estado de demencia y en una transformación interna que lo lleva a portarse como un licántropo, como un lobo. Pero la boantropía tiene que ver con que esta persona se vuelve algo así como un buey, un becerro, y es más similar a lo que la Biblia nos describe de este hombre que comía hierba como los bueyes. ¿Estamos hasta allí? Mire lo que dice: comía hierba como los bueyes. Dado que algunos pueden tomar este relato, incluso este pasaje bíblico, algunas personas lo toman como un cuento de hadas, como una historieta, lo toman como una interesante historia para dibujar y hasta para hacer poesía sobre él, pero nada que ver con la realidad. Algunos piensan que es solamente una historia ficticia, una historia no real. Pero es menester decir que uno de los casos de más extraños de falsa percepción de la realidad, de una locura, de una demencia, de un estado de enajenación mental, es precisamente el que este hombre tuvo como parte de su juicio. Porque estaba investigando y encontré 25 enfermedades mentales más extrañas del mundo. Y me llamó la atención, y solo me voy a centrar en ella, una que se llama la boantropía. Diga, boantropía. En este tipo de enfermedades, el paciente con este padecimiento llega a tener la convicción de que es una vaca o un buey. Adopta los comportamientos de esos animales. Es una variante de la licantropía en la cual las personas creen que son lobos. Por eso, para estar alineados a lo que el texto nos muestra, es más bien una boantropía. Y quiero citar algunas fuentes. Tomado de la sintomatología de la boantropía, el erudito Tom Meyer refirió a las observaciones que el doctor Raymond Harrison registró en 1946 sobre uno de sus pacientes. Y él tuvo un paciente que decía y lo describía así: la única anormalidad física del paciente era el alargamiento de su cabello y el engrosamiento de las uñas, las mismas anomalías que acosaban a Nabucodonosor como el famoso rey. El paciente observado pasaba todo el día deambulando por el recinto del asilo desde el atardecer hasta el amanecer, comiendo puñados de hierba
y bebiendo de los charcos como un animal. Es decir, aún médicamente, científicamente se ha demostrado que esta, hasta la fecha, es reconocida como una de las 25 enfermedades mentales más extrañas del mundo. Pero es interesante que este personaje declara que esta clara similitud del síndrome de este paciente con lo registrado en la Biblia sobre el trastorno de Nabucodonosor. Y dice, pero no fueron solo ellos los que pasaron por esta alteración del comportamiento. Según esta web de terapia especial, dice, existen 60 casos documentados, por lo que cabe pensar que también se habían dado otros muchos de los que no hay constancia. Así pues, ya no es factible que los no creyentes consideren el relato de Daniel como una historieta imaginativa, puesto que hay constancia en los 60 casos antes mencionados de que ese trastorno es o ha sido una realidad entre los humanos. Y hay un artículo que se llama La boantropía de Nabucodonosor. Ahora, dicho esto, por supuesto, yo sé que si nos dirigimos a un grupo cristiano, a un grupo de gente creyente que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que esto es una realidad, no es una historieta, no es una simbología como algunos teólogos liberales declaran que todo esto no ocurrió en realidad. Podemos ver que el proceso de la desfiguración de Nabucodonosor se dio a causa de que Dios se toma muy en serio el tema del pecado del hombre. Y el Dios nuestro se sigue tomando muy en serio el tema del pecado del hombre. Hay gente que piensa que los perversos de las naciones se han salido con las suyas. Yo he estado haciendo unas indagaciones, unas investigaciones históricas sobre todos los tiranos de la historia. Y es interesante el final de todos ellos. Cuando usted hace un análisis, es terrible el final de todos ellos. Muchos de ellos mueren de las maneras más terribles. Pero es interesante también saber que cuando alguien muere es porque precisamente como humano está bajo los efectos del monstruo desfigurador llamado el pecado. Pero cuando alguien muere y ese alguien está cubierto bajo la gracia del Señor, tiene una esperanza de regeneración aún en su propio cuerpo. Isaías declaró que el rostro mismo testifica contra ellos, y la historia, la tradición muestra que a este hombre lo aserraron, lo partieron por la mitad. La mayoría de apóstoles murieron, algunos de ellos degollados, algunos de ellos les quitaron literalmente la piel y los mataban desollándolos, a otros los mataban decapitándolos, a otros los mataban literalmente partiéndolos, a otros de ellos los mataban haciéndoles trizas, etcétera. Cada uno de ellos moría de una manera nefasta, de una manera terrible. Pero quiero decirle que hay una esperanza para los que mueren en Cristo, independiente de la manera como mueren, y es que hubo uno, el cual es Cristo Jesús, que según la Biblia recibió la desfiguración en su propio cuerpo para que a través de su muerte transmita vida, pero también a través de su desfiguración pueda traer regeneración y la esperanza de la resurrección, por su resurrección, Cristo Jesús. Ahora, Nabucodonosor tuvo que ser sometido a un proceso de regeneración. Y hoy quiero mostrarles también el proceso de la desfiguración hacia la regeneración de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor tuvo que ser sometido a un proceso de regeneración luego de su desfiguración, luego de su transformación de lo moral y aún de lo físico. De la misma manera, todos los que hemos sido desfigurados por el pecado, incluyendo aún a los que conocemos a Dios y hemos dejado que nuestro rostro o vestido espiritual se arrugue, se afee, se manche espiritualmente, debemos someternos al mismo proceso de regeneración, porque necesitamos, amados hermanos, entender
que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Estamos viviendo en una temporada, estaba escuchando ayer a algunos de los múltiples herejes de la historia actual, presente, de los famosos, que decía que en la religión, le llaman ellos a las iglesias que predican en contra del pecado, le llama: la religión te hace sentir culpable, la religión te dice que tú eres malo por naturaleza, la religión te dice que tú eres pecador, pero no es así, tú en realidad eres bueno, el ser humano por naturaleza es bueno. ¿Dónde? Si la Biblia nos muestra todo lo contrario. No hay justo ni hay un uno, y es un disque predicador que no vale la pena ni mencionar. ¿Por qué ocurre esto? Porque hoy en día el humanismo se ha metido y se ha mezclado. El vómito del humanismo con parte de la escritura, y luego retorciéndolo lo han mezclado y se lo dan a beber a las personas, y las personas dicen: verdad, yo no tengo de qué arrepentirme. De ahí surgió la secta Cayendo en Desgracia, aunque se llamaba Creciendo en Gracia, que decía que no hay pecado, que eso del arrepentimiento no hacía falta, que el diablo ya no existe, que el pecado no existe, que ya Cristo derramó en la cruz su sangre por nosotros, y que ya no hace falta arrepentirse, y que esto es una manipulación psicológica para que la gente se sienta mal y que tengan que pasar a un altar y que tengan que llorar. Pero amado hermano, si no tomamos en serio el tema del pecado, Dios sí se toma en serio el tema del pecado, y la paga del pecado trae muerte, pero la dádiva de Dios trae vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo esta noche? ¿Cuántos pueden dar ese aplauso y decir: creo que en Cristo hay esperanza? Ahora vamos a ver básicamente algunos detalles, y es que Dios nos muestra a través de Nabucodonosor que Dios siempre está en control y Dios siempre se sale con la suya. Por ejemplo, si usted observa, Nabucodonosor en el capítulo 1 de Daniel lo describe como un personaje que a la larga fue un instrumento para juzgar a su pueblo, y aunque era usado por Dios, no era aprobado por Dios. Era instrumento en las manos de Dios, pero no era salvo. Así que no nos podemos confiar solo porque Dios nos usa. Necesitamos ir más allá de ser usados y queremos ser aprobados por Dios. Número dos, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Aleluya. Número dos, Nabucodonosor estaba bajo la soberanía de Dios, aún pese a su maldad intrínseca, aunque unos teólogos falsos modernos dicen que el ser humano por naturaleza no es malo, que en realidad es bueno. Pero resulta que la Biblia nos muestra que el pensamiento del hombre es malo desde su juventud. Y note este detalle: pese a su maldad intrínseca, la Biblia muestra en una ocasión que ayudó y cuidó del siervo de Dios Jeremías, y esto parece increíble porque fue en los albores, de los inicios de la narración bíblica sobre Nabucodonosor, antes de su proceso. En Jeremías 39, 11 al 14, si usted sigue leyendo, usted notará, si lee detenidamente, que Jeremías tenía terror y tenía miedo a ciertos personajes, y entre ellos a Nabucodonosor. Y claro, este tipo era un loco, un demente, era temible. Y Jeremías, sí, con todo y que era un profeta, tenía miedo, tenía temor. Pero Dios le prometió: yo te libraré de los que temes, no temas, yo estoy contigo. De manera que la Biblia dice en Jeremías 39, 11 al 14, en cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia había dado la siguiente orden a Nabuzaradán, el comandante de la guardia: vigílalo bien sin hacerle ningún daño, y haz con él como él mismo te diga. Esto, cuando lo leí, me llamó la atención, porque sí, el mismo que decía: descuarticen, maten, quemen, hagan daño, maten, el tipo que era violento, cuando Dios demuestra su control, él dice: a mi profeta no me lo tocas. Y termina saliendo de la boca de Nabucodonosor
Esto de vigílalo bien, sin hacerle ningún daño, y haz con él como él mismo te diga. Y la Biblia más adelante dice, así Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. Ni siquiera se lo llevaron cautivo, porque cuando Dios tiene propósitos con alguien, ni el diablo, ni la tiranía, ni el hombre más malvado del mundo puede tocarte si Dios no se lo permite. Por eso yo doy gloria a Dios, porque tenemos un Dios que tiene todo el control. ¿Cuántos gritan aleluya? Pero vamos a hacer un análisis rápido de este personaje y voy a mencionarle algunas cosas. Número 1, Nabucodonosor fue advertido, diga advertido. Es decir, nunca Dios envía juicio sin antes enviar una advertencia. Esto está en Daniel 4, versículo 23, versículos 27 y versículo 25 también. Número 2, Nabucodonosor fue humillado, diga humillado. Esto está en Daniel capítulo 4, versículos 33 al 37. Y estos vamos a leerlos. Ya hemos leído el 33, ahora voy a leer el 34 en adelante. Dice, mas al fin del tiempo, esto ya es Daniel capítulo 4, versículo 34, y aquí está hablando Nabucodonosor después del proceso, porque este es el punto. Cuando Dios le pone la mirada a alguien, no importa si es el más soberbio, el más altanero, el más grosero, el más patán, el más arrogante, el más inmoral, el más depravado, no importa quién sea, ni quién llegue a ser, ni quién se crea. Cuando Dios le pone la mirada a alguien, Él sabe cómo tratarlo, cómo moldearlo, cómo llevarlo a la humillación máxima y cómo hacer que él vuelva como una ovejita humilde delante de él. Porque hay gente que piensa que es muy arrogante, y el que no es de Dios, Dios lo deja, porque al final tiene toda una eternidad de juicio. Pero el que es de Dios, Dios lo trata. El que es de Dios va a volver. El que es de Dios vendrá. El que no, tendrá toda una eternidad para estar lejos de Dios. Miren lo que dice Daniel 4:33, y estoy leyendo desde el 34, más al fin del tiempo, es decir, más al fin de los 7 años de estar comiendo como los bueyes, mojándose como un animal y desfigurado totalmente, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, es decir, dejó de estar loco y ahora le dan corazón de hombre, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aleluya. Todo, mire lo que dice Nabucodonosor. Ya convertido, diga, ya convertido. Dígalo, ya humildito, ya tratadito. Mire lo que dice. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amados hermanos, todo lo que pasa en los escenarios de la vida, Dios está allí en control para juzgar, para traer juicio, para poner en orden cuando quiere hacerlo. Y nadie puede decirle, ¿por qué no lo hiciste antes? No, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere, con Él quiere, porque Él es soberano. ¿Cuántos pueden dar gloria al soberano Dios aquí en esta noche? Diga, soberano Dios. Tremendo, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y luego dice, en el mismo tiempo. Es cuando el hombre recapacita, cuando el hombre reacciona. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Pues claro, ¿quién va a estar con un loco peligroso de estos? Aun cuando lo hubiesen ido a buscar, ni siquiera alguien con quien se podía dialogar, porque era un loco totalmente. Pero dice, volvieron mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
Y esto quiero que lo lean todos conmigo, el versículo 37. Esta es la declaración de un Nabucodonosor que pasó de ser advertido y como no hizo caso a ser humillado, y luego de que fue humillado fue restaurado, porque nuestro Dios no nos deja caídos. Cuando alguien vuelve a Él, Dios lo restituye, Dios lo levanta. El postrer estado después de Cristo es peor que el primero cuando se apartan, pero con Cristo el postrer estado llega a ser el doble de bendición, el doble de victoria también. Aleluya. Nabucodonosor fue restaurado y lo leemos allí, pero en el texto que vamos a leer ahora vemos cómo Nabucodonosor fue, diga, perdonado, diga, de advertido a humillado, de humillado a restaurado, de restaurado a perdonado. Es decir, pasó de ser un idólatra y pagano a ser un adorador convertido y decidido del Dios Altísimo. Esto está en Daniel 4:34 al 37. En otras palabras, el arrepentimiento y el reconocimiento le trajeron total restauración. Aleluya. Y quiero que lean conmigo, por favor, el versículo 37. Porque Nabucodonosor, allí en este que vamos a leer en alta voz, pasó de tener un carácter bestial a ser un testigo fiel del perdón de Dios. ¿Cuántos somos testigos fieles del perdón de Dios? De la misericordia de Dios, de la gracia del Dios Altísimo. Por su gracia, por su misericordia, no hemos sido consumidos. El Señor podía mandarlo al otro lado hacía ratos, pero Dios le dio hasta 7 años de vida. Y dígame usted, ¿quién lo guardó de morir durante esos 7 años viviendo como un animal? Dios mismo. Porque Dios, aún aquellos que son de Él, aunque están desfigurados por el pecado, aunque son rebeldes, mientras pasan el proceso, Dios los sigue guardando. Ese es el Dios tan bueno que tenemos nosotros. El 37, ¿están allí? Léanlo conmigo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí aprendió la lección. Levánteme la mano los que alguna vez hemos aprendido alguna lección. Levánteme la manito en Dios. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Sí, Dios sabe cómo es usted, cómo soy yo. Dios sabe esa parte fea de cada uno de nosotros. Y Él sabe cómo moldearnos a cada uno de nosotros. Él sabe darnos la dosis correcta. Este hombre era tan rebelde que necesitó 7 años de vivir como una bestia. Boantropía, histerismo, todo lo que le dio para que él pase el proceso. Y hasta que no termine el proceso, esa persona no reconocerá. Solo cuando termine de tocar fondo, al estilo hijo pródigo, cuando estaba desfigurado, estaba desbaratado, él salió bien elegante, bien vestido, me lo imagino gordito y bien alimentado, pero estaba desnutrido, estaba desfigurado, estaba desbaratado, como dicen en términos coloquiales, descachalandrado, estaba totalmente despilfarrado, su dinero había destrozado totalmente, y allí fue cuando deseaba comer comida de bestias, comida de animales, comida de cerdos, ni aún eso le daban. Fue allí cuando él alzó sus ojos, fue allí cuando él reconoció. Y saben lo lindo del amor del Padre, es que Él tiene la gracia de restituirnos, de volvernos a Él y de darnos una nueva oportunidad. Si alguien ha sido alcanzado por la obra destructora del pecado, la obra regeneradora de Cristo es mayor. Aleluya. Y Él puede obrar. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Aleluya. Así que la obra regeneradora de Cristo es tan poderosa que con su muerte da vida, con sus heridas trae sanidad, con su desfiguración trae regeneración. Isaías 52, 14 al 15 dice, describiendo profética y poéticamente la muerte de Cristo en la cruz,
cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Quedó desfigurado en la cruz del Calvario. Y luego dice, así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Nabucodonosor tuvo que cerrarla. Y luego dice, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53, 2 al 5 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades, la fealdad de la enfermedad. Sufrió nuestros dolores, la fealdad del dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido, fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo Cristo puede hacer eso. La muerte de él trae vida, la muerte, las heridas de él traen vida y sanidad y regeneración. Él nos da vida a través de su obra redentora. Dios quiere librarnos de la paga desfiguradora del pecado. ¿Cuál es la paga desfiguradora del pecado? Es la muerte física, pero también la muerte eterna. Dios quiere librarnos de la paga desfiguradora del pecado. ¿Cuál es esa? El infierno. Y también la eternidad en el lago de fuego. En ese lugar no habrá belleza. En ese lugar, en el lago de fuego, el destino final, no habrá hermosura. Todo será la más espesa y la más horrenda oscuridad y fealdad. Número 2, Dios quiere librarnos del poder desfigurador del pecado. Dios tiene poder para hacerlo. El pecado trae desgracia, daña nuestra imagen, nuestra manera de ser, como sería un Adán original, y nuestra semejanza, nuestra manera de actuar conforme al carácter y a la conducta y a la moral misma de Dios. Dios tiene poder para salvarnos y llevarnos a ser ante Dios y ante los hombres verdaderamente hermosos, porque dice la Biblia que hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Cuántos pueden hoy darle gloria al Señor en este lugar? Alguien aquí era alguien que había sido desfigurado por el pecado y ahora se ve hermoseado por la gracia de Dios. Por eso vale la pena que usted le sea fiel, vale la pena que usted permanezca. No permita que el pecado sea su amo. Su amo se llama Cristo, y Cristo el Señor venció al pecado. Alguien puede dar gloria al Señor esta noche. Alguien puede quitar lo que haya en su vida delante de Dios y decir: yo despojo, traigo este peso a tus pies. Yo no puedo permitir que tu obra poderosa no me alcance. Yo quiero ser alcanzado por esa obra. Dios quiere y puede librarnos de la presencia deformante del pecado. Diga conmigo: el poder desfigurador del pecado. Diga: la paga desfiguradora del pecado. Y diga: la presencia deformante del pecado. Porque mientras la presencia del pecado esté en ti, ese virus del pecado siempre te va a deformar, siempre te va a destruir. Un día seremos totalmente liberados del pecado. ¿Esto cuándo será? Cuando seamos arrebatados con Él. Para ello debemos vivir una vida separada del mundo, pero también separada para Cristo, separada para Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Por qué quise tomar para este mensaje la dramática historia de ese hombre que fue alcanzado por el monstruo desfigurador del pecado llamado Nabucodonosor? ¿Por qué? Porque este hombre es un ejemplo tremendo. Alguien puede decir, bueno, si ese hombre tuvo oportunidad con todo y lo que él hizo, con todas las bajezas que él cometió, y esa oportunidad no fue por él, sino por la gracia y por la misericordia de Dios, ¿cuántos creen que todavía hoy pueden tener una oportunidad en Cristo Jesús? Si alguien está batallando en algún área de su vida con alguna de esas áreas que desfiguran su moral, desfiguran su vida cristiana, usted va a ser sincero con Dios hoy. Allí donde está se va a doblegar, no va a venir a este altar. Allí su lugar será su altar. Solo puede quedarse allí sentado el que siente que no tiene ninguna batalla con el pecado, el que dice, no, yo ya me voy. Si es así, no debería estar ni siquiera aquí, ya debería estar allá en el cielo. Pero si hay alguno aquí que todavía está batallando con un pensamiento, una atadura, un pecado, una lucha moral, mental, física, espiritual, con alguna situación que lo está cautivando, allí donde está usted se va a arrodillar delante del Señor. Y usted le va, hermano, usted mismo se va a poner a cuentas con Dios. Y le va a decir, Señor, yo necesito ponerme a cuentas contigo, porque quiero decirle que hay ciertas cosas, ciertas áreas de su vida que a menos que sean sanadas y liberadas totalmente, restauradas, vendadas, sanadas por la obra redentora y regeneradora de Cristo en la cruz y del poder de su Santo Espíritu, queridos, su vida está en riesgo, su alma está en riesgo. Allí donde está, incline su rostro donde está y dígale, Señor, y doble su corazón delante de Él. Por eso allí a solas con Dios, hable con Él. Algunos están batallando con sentimientos, algunos están batallando con algunas ideas, con algunos pensamientos, con algunas situaciones que les están queriendo carcomer su corazón, carcomer su alma, su paz, quitarles y llenarles de amargura, de resentimiento, de dolor, de rencor, de rechazo, ataduras de toda índole. Pero hoy, Padre Celestial, hemos hablado tu palabra. Venimos ante tu santa presencia, Señor. Yo mismo vengo ante ti reconociendo toda mi condición. Vengo ante ti, Señor, reconociendo toda mi necesidad de ti. Como un siervo tuyo, pero también como un sacerdote, estoy levantando mi voz y clamando, Señor, por este hombre, por este varón, por este ser que tú me hiciste, pero también por esta amada congregación y toda la audiencia en general. Aquellos que están batallando en lo más íntimo y profundo de su vida, aquellas personas, Señor, que quieren serte fieles, que quieren amarte, que quieren adorarte, que quieren ser santos, que no quieren estar viviendo de cualquier manera, que no quieren burlarse, que no quieren jugar con tu gracia, no quieren jugar con el evangelio, no quieren jugar con la santidad, pero que en lo profundo de su intimidad, a solas, en su privacidad, en su alma, en lo más íntimo, en lo más profundo de su ser, están batallando con diferentes situaciones, Señor, cosas que han sido provocadas por heridas del alma, cosas que fueron provocadas en algún momento en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, hace unos años, hace un tiempo, hace unos meses, y están batallando con eso. Hoy te pido, mi Dios, trae sanidad en esta noche. Trae consuelo primeramente y el bálsamo, el aceite de tu presencia. Venimos a ti, que eres el divino sanador, el todopoderoso. Yo te pido, Señor, por aquellas mujeres aquí presentes, aquellos varones aquí presentes de todas las edades, desde los niños conscientes hasta los ancianos en general. Yo te pido, mi Dios, que se levante una generación que te ama, que te teme, que no necesita ser hipócrita, que no necesita aparentar nada, que no quiere caer bajo el monstruo desfigurador, sino que quiere
ser alcanzado por tu misericordia, por tu gracia y por tu bondad. Allí de rodillas, yo sé que hay alguien que está siendo quebrantado ahora, porque hay yugos de esclavitud, podredumbre moral, que hoy se va a romper bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Tú no naciste, iglesia, tú no naciste, hermana ni hermano, ni llegaste a Cristo para continuar siendo un esclavo. Tú naciste, llegaste a Cristo para celebrar la victoria que hay en Cristo Jesús. Tú naciste para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, no un instrumento manchado con el virus de la maldad, sino un instrumento de honra, de gloria y de alabanza. Allí donde tú estás, levanta tus manos al cielo conmigo y di: yo recibo el poder de la regeneración. Dilo: yo recibo el poder de la restitución. Diga: yo recibo el poder de la restauración que viene de la obra redentora de Cristo en el Calvario. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús derramó su sangre no en vano? Su sangre tiene poder. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siento que Él está limpiando ahora. Siento que Él está limpiando ahora. Esa sangre llega a tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien declárese libre por el poder de la sangre del Cordero. Y catarrabasay, eso es, iglesia. Ahora, en el nombre de Jesús, mientras alabas, mientras adoras, mientras sueltas tu lengua en alabanza, recibe el poder, regeneración, de la regeneración que viene a través de la obra del Espíritu Santo. Esa persona llena de odio se llena de amor. Esa persona llena de impaciencia se llena de paz. Esa persona llena de ataduras, desviado, desenfrenado, Dios le da dominio propio en esta hora. Hoy se activa el fruto del Espíritu en tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien suelte sus manos y declárese más que vencedor. Alguien suelte su alabanza y declárese libre para la gloria. Oh, yo siento que hay poder de Dios obrando aquí. Siento que hay alguien a quien Dios le está rompiendo maldiciones generacionales, cadenas de maldad, cadenas de vicio, cadenas de ataduras y pecados de toda índole, de todo género, de carne y de espíritu, toda contaminación. Hoy vamos en el nombre de Jesús contra ellos y declaramos que estamos bajo la soberanía, bajo la gracia de Dios. Alguien puede aplaudirlo más fuerte al Rey de la Gloria en esta hora. Oh, aleluya. Declaro en el nombre de Jesús niños libres, jóvenes libres, adolescentes libres, adultos libres, ancianos libres, bajo el antídoto de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.